Hola a todos los que estén viendo este vídeo, y será buenas tardes, buenos días o buenas noches dependiendo de dónde se lo vea. Pero bueno, hoy es en Cataluña, hoy es 18 de septiembre del 2024 y son las 8 de la tarde, las 8 casi ya es de noche. Venga, saludos a todos. Y ahora empiezo el vídeo. Bueno, hoy voy a tratar de enfrentarme a uno de los temas más difíciles de los que he abordado hasta hoy. Es un tema que se relaciona directamente, ya sabéis que la cuestión que a mí me preocupa es la cuestión, o que básicamente analizo la cuestión del nacionalismo. Pues básicamente es un tema que está muy relacionado con el nacionalismo, aunque no solamente se relaciona con el nacionalismo, ya que también se relaciona con los movimientos feministas, con los movimientos LGBT, con los movimientos multiculturalistas, con la inmigración y con muchas otras cuestiones. Básicamente esta es la cuestión del reconocimiento, aunque yo trataré de enfocarlo y de limitarlo a la cuestión del nacionalismo, aunque ponga ejemplos en otros ámbitos para poder ayudarme a fijar o a explicar los conceptos. Bueno, pero ¿por qué digo que se trata de una cuestión muy espinosa, muy áspera? Pues porque el otorgar reconocimientos a una parte de la sociedad puede significar también cargar de obligaciones a otra parte de la sociedad. Si tú quieres reconocer unas determinadas especificidades de un grupo, un sector minoritario, pues al final puede resultar que esto se convierte en una carga para otra parte de la sociedad. No necesariamente ha de convertirse en una carga, pero puede llegar a convertirse en una carga de esta sociedad. Por lo tanto, la demanda de reconocimiento a veces exige obligaciones que otra parte de la sociedad igual no está dispuesta a otorgar, a hacerse cargo de estas obligaciones. Por lo tanto, allí, detrás de la demanda de reconocimiento, pues pueden suscitarse muchos elementos de controversia e incluso de conflicto. Pues bueno, la cuestión es que es muy difícil encontrar una nación absolutamente homogénea. Ya no hablo en este caso de las naciones de África que fueron tiradas las fronteras fueron dibujadas con tiralínea por los colonizadores y que separaron pues tribus, grupos étnicos, y esta cuestión creó naciones pues con diferencias que a veces podrían ser insalvables y que generaron muchos conflictos. Además, muchos conflictos que también fueron aprovechados pues por la neocolonización económica, que aprovechaban estas diferencias étnicas además para generar estabilidad en la zona y aprovecharse de estas inestabilidades. Por ejemplo, para derrocar gobiernos y poner aquellos gobiernos que les fueran más favorables a sus intereses económicos y de explotación de los recursos naturales. Pero bueno, no voy a entrar en estas cuestiones, sino voy a centrarme en lo que consideramos un Estado-nación, pues a estilo europeo o a estilo pues de Sudamérica o cuestiones así. Voy a centrarme más o menos dentro de este ámbito. Bueno, pues para ayudarme en este trabajo, pues tengo un libro aquí a mano, que es este. Es del Fondo de Cultura Económica de México, Distrito Federal. La primera edición en español fue de 1993 y esta edición que tengo a mano es del 2009. Esto es básicamente la fuente
de la cual me voy a ayudar para explicar esta cuestión. Así leeré un par o tres de citas y a partir de estas citas voy a desarrollar unos comentarios que me servirán para explicar la cuestión que quiero tratar aquí. Bueno, pues voy a leer una cita del libro, y concretamente de un artículo firmado por el propio Charles Taylor. El artículo se llama La política del reconocimiento. Que empieza en la página 53. Yo me voy a la página 88 para explicar la primera cuestión. El hecho es que hay formas de este liberalismo de los derechos igualitarios que, en la mente de sus propios partidarios, solo pueden otorgar un reconocimiento muy limitado a las distintas identidades culturales. La idea de que cualquiera de los conjuntos habituales de derechos pueda aplicarse en un contexto cultural de manera diferente que en otro, que sea posible que su aplicación haya de tomar en cuenta las diferentes metas colectivas, se considera del todo inaceptable. Bueno, pues aquí lo que nos trata de decir Taylor es que hay concepciones del liberalismo que se centran tanto en la igualdad. Al ser liberales, pues se centran tanto en la igualdad jurídica, que no admitiría hacer leyes específicas para determinados grupos. Las leyes, o que favorecieran a determinados grupos, las leyes tendrían que ser para todos iguales, y no sería admisible pues crear unas leyes que discriminaran, ya fuera en ningún sentido, ni de forma negativa ni de forma positiva, a una parte de un grupo, a una parte de la sociedad. O sea, para ellos todo el mundo tendría que estar sometido a las mismas leyes, a los mismos derechos y a las mismas obligaciones, independientemente del idioma que hables, de la lengua, o sea, del grupo étnico al que pertenezcas, de la religión que tengas, de cualquiera que sea tu particularidad, de la inclinación sexual, cualquiera que sea. Eso no tendría ningún grupo de derechos. O sea, las leyes se configurarían para todos de la misma forma igual, no existirían leyes específicas, sería para ellos inaceptable. Bueno, esto no solo se debería aplicar a determinadas concepciones del liberalismo, sino que incluso a determinadas concepciones del socialismo. Estas diferencias en las leyes incluso serían inaceptables para Jorge Polo Blanco, que está dentro del ámbito de la izquierda. Pues incluso para él crear estas leyes específicas pues serían inaceptables. Como mucho se podrían llegar a aceptar para estas corrientes políticas, tanto del liberalismo como el socialismo, pues se podrían llegar a aplicar pues algunas leyes, pero de forma muy limitada. Como mucho se aceptaría esto es la primera cuestión. Esto de alguna manera pues implicaría una política homogeneizadora de la sociedad. Todo estaría sometido a las mismas leyes, todo estaría sometido a unos mismos criterios de justicia, y por lo tanto pues sería en este sentido homogeneizadora. Y esto sería el fundamento del liberalismo, en tanto que se fundamenta en una igualdad absolutamente jurídica. Pero Taylor se plantea que si el liberalismo tiene que ser necesariamente un elemento homogeneizador de la cultura, o si pueden haber diferentes otra concepción del liberalismo. Es que aquí hay que entender que reconocer los derechos de una persona, en tanto que una persona forma parte de una cultura, pues también hay que reconocer estos derechos culturales. Claro, y esto puede significar la pertenencia a un grupo, que esta persona pues no se puede sentir totalmente reconocida si a su vez no se reconoce al grupo. Por lo tanto, allí entraría la idea de que el liberalismo, pues esta concepción de liberalismo no reconoce suficientemente bien la singularidad individual de las personas. Y en este sentido, Taylor se hace una pregunta: si existe otra versión
del liberalismo que fuera realmente compatible con esta manera de entender las libertades individuales. Y esta es la pregunta. Bueno, y esto es la cita. Y sin embargo, es posible que aún deseemos saber si la política de la dignidad igualitaria, que se basa en el reconocimiento de las capacidades universales, tiene que ser en verdad homogeneizadora. Puede darse esto de aquellos modelos que yo he inscrito antes, tal vez arbitrariamente bajo el rubro de Kant, que separan la libertad igualitaria de los otros dos elementos de la tríada rusoniana. Bueno, esta corriente de pensamiento que trata de fundamentar las leyes totalmente igualitarias para todo, la igualdad de derechos para todos, ya sea tanto en el campo, sobre todo en el campo liberal, aquí más o menos se refiere al campo liberal, pero bueno, tiene parte de una determinada visión de la vida. Voy a leer. La razón de que la entidad política como tal no puede abrazar ninguna opinión sustantiva, por ejemplo, que no puede reconocer que uno de sus objetivos de la legislación deba consistir en hacer virtuoso al pueblo en uno u otro sentido, es que eso implicaría una violación de su norma procesal, pues dada la diversidad de las sociedades modernas, infaliblemente ocurriría que algunas personas se comprometerían con la concepción favorecida de virtud, en tanto que otras no lo harían así. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que existen visiones, la visión procesal de la política, que consiste en no favorecer ninguna idea de bien. ¿Esto qué significa? Pues que consiste en no favorecer ninguna concepción moral. Considera que el Estado ha de ser neutral ante las concepciones morales de la existencia y que no debe favorecer ninguna concepción moral. Esto es la concepción procesal, lo que se llamaría de alguna forma el antiperfeccionismo. Pues en este sentido, pues aquí se trataría de esto, de mantener la neutralidad del Estado. ¿Esto qué significa en relación con lo que hemos dicho anteriormente? Que si el Estado reconoce unos derechos distintos a unas determinadas minorías, sea cual sea, unas determinadas minorías o mayorías, pero bueno, si de alguna manera hace un reconocimiento mediante la ley y da leyes que favorecen o que impulsan a determinadas minorías y a sus determinadas reclamaciones, reivindicaciones morales o de cualquier otro tipo, entonces el Estado dejaría de ser neutral. Favorecería a una determinada concepción moral o una determinada concepción del bien. Pues por lo tanto, esto también violaría la norma sagrada, por decirlo así, en este sentido, de la igualdad. Y esto también sería inadmisible desde esta concepción liberal. O sea, no se podría imponer ninguna concepción del bien. El socialismo, o al contrario, sería de alguna manera, sí que sería un tanto diferente en este sentido, porque ya no solo daría una igualdad jurídica, sino también trataría de dar aunque no se pusiera directamente a favorecer ninguna concepción de la moral, sí que trataría de alguna manera de favorecer no solamente una igualdad legal, sino una igualdad también social y económica, de abrazar esta igualdad no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista social y económico. O sea, en este punto diferirían socialismo de liberalismo, de determinadas concepciones del socialismo. Pero bueno, básicamente la idea sería pues mantenerse neutral esa concepción moral, adelante de cualquier concepción moral. Y eso significaría que crear leyes que de alguna forma pues favorezcan o ayuden a una determinada minoría, pues sería ir en contra de esta neutralidad del Estado. Bueno, perdón, no he dicho que antes estaba en la página 95. La cita era de la página 95 del mismo libro y del mismo texto.
Y ahora me voy a la página 96 y 97 y voy a leer una cita. Pero empiezo a leer. Pero una sociedad con metas colectivas como la quebequense viola este modelo, el modelo que hemos dicho antes. Para el gobierno del Quebec es axiomático que la supervivencia y el florecimiento de la cultura francesa en esta provincia constituye un bien. O sea, un criterio de bien, un criterio moral, o sea, es un principio moral el defender la cultura francesa. Por lo tanto, el Estado tiene que implicarse en una idea de bien. Bueno, por consiguiente, los quebequenses, y ahora salto un párrafo para poder hilar el de eso. Por consiguiente, los quebequenses y quienes atribuyen similar importancia a este tipo de meta tienden a optar por un modelo muy distinto de una sociedad liberal. En su opinión, una sociedad puede organizarse en torno a una definición de la vida buena, o sea, una concepción moral, sin que esto se considere como una actitud despectiva hacia quienes no comparten en lo personal esta definición, donde la naturaleza del bien requiere que éste se busque en común, y esta es la razón por la que debe ser asunto de la política pública. Y de acuerdo con esta concepción, una sociedad liberal se distingue como tal por el modo en que trata a las minorías, incluyendo aquellas que no comparten la definición pública de lo bueno, y ante todo por los derechos que asigna a sus miembros. Bueno, aquí lo que nos está explicando es que existen otras concepciones del liberalismo que sí que tendrían una idea de bien. En este caso nos pone, bueno, una idea de bien, una concepción moral. Tiene una concepción moral. En este caso no se trataría tanto de una concepción moral como de proteger un bien, pero esto puede aplicarse también a la concepción moral, que puede existir un Estado liberal con unas determinadas concepciones morales. En este caso pone el ejemplo del Quebec y nos dice que el Quebec pues tiene una idea de bien, que es la de proteger la cultura francesa, la de fomentarla, la de ponerla en las escuelas, pero de todas formas esa idea de bien dentro de la concepción liberal, para mantenerse dentro de la concepción liberal, no entraría en contradicción con respetar las libertades individuales. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado como tal fomentaría una idea de bien, pero no perseguiría a aquellos que no compartieran esa idea de bien. Además, no solo no los perseguiría, sino que además no impediría que las personas que no compartieran esa idea de bien pues difundieran otras ideas de bien, otras concepciones morales distintas, pero de forma privada. El Estado no fomentaría otra idea de bien que no fuera la suya, otra concepción moral que no fuera la suya, pero tampoco perseguiría a aquellos que difunden otras concepciones morales. Sí que interpondría límites cuando estas concepciones morales atentasen contra, directamente fuesen a perturbar la idea moral de la sociedad, fueran a acabar con ella, a destruirla de formas ilícitas, o incluso a veces de forma democrática, pues tratando de imponer por la fuerza su propia concepción del bien. O sea, mientras no le trataran de imponer por la fuerza, no actuaría ese Estado, pero cuando intentaran de ponerla por la fuerza, por ejemplo, en determinados barrios, de alguna forma ya sabemos de lo que hablamos, pues entonces el Estado, ese Estado liberal, perfeccionista en ese sentido, con su idea, con su concepción moral o con su idea de bien, pues sí que actuaría en contra de ellas. Pero ¿qué sucede aquí? Que incluso el Estado liberal antiperfeccionista, aquel que se supone que es neutral frente a las concepciones de bien, también debería actuar contra esas concepciones morales que tratan de imponerse por la fuerza, ya que incluso el liberalismo supuestamente neutral pues tiene un bien a proteger, que es la libertad del individuo y la libertad de creencias del individuo, y cuando alguien atacara a esa libertad, pues de alguna manera debería actuar para poder impedir ese ataque. Eso ya nos indica que un Estado absolutamente neutral no puede existir,
por muy liberal que se supone que sea y por muy antiperfeccionista que se supone que tenga que ser. Bueno, aquí hay una cita que explica casi mejor. Estoy en la página 102 y que explica casi mejor lo que yo estoy diciendo. El liberalismo no constituye un posible campo de reunión para todas las culturas, sino que es la expresión política de cierto género de culturas, totalmente incompatible con otros géneros. Además, como bien saben muchos musulmanes, el liberalismo occidental no es tanto una expresión de la visión secular y religiosa que se popularizó entre los intelectuales liberales, cuanto un retoño más orgánico del cristianismo, al menos como se lo contempla desde la distinta posición del Islam. Todo esto que vale decir que el liberalismo no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural. El liberalismo también es un credo combatiente, una variable tolerante que apruebo, así como sus formas más rígidas tienen que establecer un límite. Bueno, de momento poco hemos apuntado a partir del libro de Taylor, pues hemos hablado de dos modelos de Estado. Taylor siempre se mantiene en el ámbito, en ese texto, siempre se mantiene dentro del ámbito liberal, ¿no? Está hablando de estados básicamente liberales, pero aún siendo liberales, él aún así habla de dos modelos. El primer modelo sería el antiperfeccionista, que consideraría que hayan diferentes ideas de bien promovidas por sus ciudadanos, pues el Estado se consideraría neutral y no promovería ninguna idea de bien. Se dedicaría a administrar leyes igualitarias, a establecer una base legal que manteniera unos principios mínimos de seguridad, de libertad, y en todo lo demás no entraría, no favorecería a ningún grupo, ni siquiera al mayoritario, defendiendo la idea de bien del grupo mayoritario. Este sería el primer modelo de Estado. Entonces, en este sentido, de alguna manera no otorgarían un reconocimiento diferenciado a ninguna persona de ningún grupo étnico, social o sexual o lo que fuera. Para ellos todos serían exactamente iguales. Por otro lado estaría el modelo liberal, pero ya sería el modelo perfeccionista, que sí, que el Estado fomentaría una idea de bien, quizá fuera la idea de bien mayoritaria, pero tampoco necesariamente tiene que ser esta. Y bueno, estoy siendo todavía liberal. En casos más extremos se trataría de un Estado que ya no sería liberal, de que no solo fomentaría una idea de bien, sino que la impondría. Pero bueno, ya no estaríamos hablando de un Estado liberal ni democrático. En este caso, ese modelo de Estado, pues ya digo, fomentaría una idea de bien, la defendería, la promovería, pero no perseguiría ninguna otra idea de bien. Ningún criterio mal, vamos a así decirlo. Eso tampoco significa que en un momento determinado pues no pueda establecer ayudas pues para proteger a determinados grupos. También podrías hacer alguna ley especializada para proteger a determinados grupos, o ayudaría pues a fundaciones privadas o públicas para de alguna manera pues que las ideas que sostienen otros grupos estuvieran en cierta medida defendidas. Claro, esto depende de las demandas de reconocimiento. Los grupos piden un reconocimiento y en tanto que piden un reconocimiento, pues también piden que se hagan unas leyes especiales para ellos, o que se les dé acceso a unos bienes también especiales en relación con otros grupos. Pues aquí es donde viene el siguiente paso que tenemos que dar en nuestro argumento. Bueno, pues tengo aquí delante mío un artículo que colgaré en mi web, por si alguien quiere consultarlo. De todas maneras se encuentra fácilmente en el Google académico. El texto se llama Multiculturalismo, Identidad y Reconocimiento. Es de la Universidad Complutense de Madrid, firmado por Juan Manuel Forte Monge. Está inserto en la revista Temata, revista de filosofía, número 39, 2007.
Y ya digo, el documento es una joya y merecería pues que se le dedicara un vídeo solamente para comentarlo. Pero en todo caso, mire al punto que me interesa y vamos pasando páginas. Y aquí llego. Ahora bien, un punto aquí decisivo es que cualquier proyecto de reconocimiento reclama la reciprocidad. Aquí de alguna manera te dice, bueno, que si tú quieres ser reconocido, también has de reconocer a aquella persona a la cual se le pide un reconocimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos en Cataluña, por ejemplo, es que los independentistas están constantemente pidiendo reconocimiento a Cataluña, pero a cambio pues se basan en la idea de que tienen derecho a este reconocimiento porque España es un ente malvado que solo les roba, que lo ha suprimido históricamente y bueno, y en general pues desprecia a España. Eso, claro, tú estás pidiendo reconocimiento pero no otorgas ningún reconocimiento, y sin reconocimiento, sin una igualdad, si no otorgas una igualdad moral a la tuya, a aquel al que le estás pidiendo reconocimiento, no favoreces el diálogo. Estarías en todo caso en una negociación. Una negociación exige un reconocimiento moral del que hablas. Un diálogo exige una igualdad moral de aquel al cual le pides un reconocimiento. En todo caso, si no le otorgas esa igualdad moral, pues ya no estás dialogando. Estás negociando, como mucho negociando. Una negociación no excluye que un reconocimiento igualitario moral, pero tampoco lo necesita. Tú puedes negociar con alguien al que desprecias, pero sin embargo nunca podrás dialogar. O sea, el diálogo exige siempre un reconocimiento de la igualdad moral de la persona con la cual estás hablando. Y la negociación no necesita ese reconocimiento, aunque tampoco lo excluye. En todo caso, seguimos leyendo. No solo ya por una cuestión de pura lógica, sino por los efectos empíricos bien conocidos que producen las políticas de reconocimiento sin reciprocidad. En efecto, el reconocimiento en una sola dirección conduce inevitablemente a problemas bien conocidos por la literatura multicultural. El primero de todos, que el grupo reconocido puede no reconocer por su parte el espacio social de igualdad y de derechos desde el que recibe el reconocimiento. O sea, tú estás pidiendo derechos, pero sin embargo le estás negando derechos al otro, o estás exigiendo que renuncie a ciertos derechos. Esto es fundamental. Lo que sucede a menudo en estos casos es que se asume la superioridad de este espacio sin otorgarle legitimidad, por lo que al cabo el reconocimiento se interpreta desde la comunidad minoritaria o marginada como una mera reiteración disimulada de la jerarquía cultural. O sea, que tú en el fondo lo que quieres es, de alguna forma, encaramarte en la jerarquía, estar por encima de aquel al cual le reclama reconocimiento. Esto sucede no solo con el independentismo, sino que sucede con los movimientos LGTBI y también con los movimientos feministas, que de alguna manera han caído en esta trampa, que siendo movimientos que partiendo de demandas que en un tiempo podían ser legítimas, pues han caído en esta trampa. Y bueno, pues sigo. Además, puesto que el reconocimiento implica un proceso psicológico e intersubjetivo, existe el problema de hallar los medios objetivos e inequívocos que puedan satisfacer las demandas razonables de reconocimiento. De no ser así, la necesidad de reconocimiento y de autoestima, como bien nos enseñó Freud, puede convertirse en insaciable, algo que abre las puertas al victimismo y al resentimiento permanente. El reconocimiento unidireccional, pues, corre el riesgo de no ser nunca suficiente, de ser considerado una ofensa más de la cultura dominante, o quizá peor, de convertirse en un instrumento que revitaliza o fortalece las divisiones comunitarias latentes o en vía muerta. En pocas palabras, considerando todo lo que hemos leído de Taylor,
Y lo que leemos aquí, de la misma forma que una falta de reconocimiento puede generar conflictos y divisiones sociales, puede de alguna manera ser un problema para la unidad social y comunitaria. Una excesiva demanda de reconocimientos puede generar el mismo problema. O sea, puede ser también un mismo problema, porque aquí ya se dice, bueno, cuando tú estás pidiendo reconocimiento, se te han otorgado algunas cosas, algunas se han hecho reales, algunas de las demandas que has pedido, pues siempre puedes decir, ostras, es que aún no se me reconoce lo suficientemente, pues pedir más demandas. Y constantemente así ad infinitum, pedir más demandas, y nunca estar satisfecho, y pedir más obligaciones al otro, porque si tú pides derechos, de alguna manera estás reduciendo el ámbito de derechos de la otra persona o de los otros grupos sociales. Entonces, claro, teniendo en cuenta que las demandas de reconocimiento pueden basarse a partir de hechos absolutamente subjetivos, como es el del caso de aquí, el de los pronombres conocidos para todos, que tú estás exigiendo que las personas aprendan 400 pronombres diferenciados para los diferentes géneros que están apareciendo. Cada día aparecen más, entonces al final tendrás que conjugar los verbos. Conjugar un verbo pues será el presente singular de cualquier verbo. Si tienes que utilizar todos los pronombres, pues el verbo, pues estarás un año conjugando solo la primera persona del singular de ese verbo. Entonces, claro, llegamos a un momento, estoy poniendo un ejemplo exagerado, estoy poniendo un ejemplo exagerado, y no digo que todos los componentes de los grupos LGTBI nos pidan eso. Al contrario, considero que muchas de sus demandas pueden ser legítimas, esto no lo cuestiono. Pero bueno, hay un grado de subjetividad en todas las demandas, y en este sentido pues hay que poner unos límites. O sea, no se pueden constantemente tú ir dando derechos, por lo tanto hay que poner un grado de objetividad, y hay que poner un freno a estas demandas. Hay que otorgarlas dentro de un ámbito razonable. Entonces, ¿cómo podemos crear un Estado que se mantenga dentro del ámbito del nacionalismo? Ahora estoy hablando dentro del ámbito del nacionalismo. ¿Cómo podemos organizar un Estado que reconozca las demandas de las diferentes nacionalidades que estén dentro de las naciones políticas, y que al mismo tiempo también preserve los derechos de los otros integrantes de las naciones políticas, que tengan una igualdad jurídica? Pues yo creo que hay que partir, y ahora lo voy a cantar, hay que partir de dos puntos. El primer punto, que por ejemplo en el caso de Occidente, ahora voy hablando del caso de Occidente, es que todos tenemos un sistema de cultura común, ahora diré cuál es, y que al mismo tiempo este sistema de cultura común pues también tiene sus variantes. Entonces hay que partir de esta base para ver cómo podría organizarse la cuestión. Bueno, pues lo primero que he de decir es que considero que el Estado que debería fundarse, la nación moderna que debería fundarse, ha de partir de una idea de bien. Esta idea de bien nos viene dada por nuestros orígenes, por Grecia, y también por el germanismo. Por Grecia nos viene la idea de bien racional, o sea, la idea de la relacionalidad como fundamento de las relaciones sociales, y también la verdad racional como fundamento de las ciencias. Por lo tanto, la idea de bien que ha de fundamentar este Estado, ha de ser un Estado perfeccionista, la idea de bien ha de ser la verdad racional como fundamento incluso de las relaciones sociales. Esta es la primera idea que hay que tener aquí. Y por el lado germánico, pues, que también teníamos, era pues el pluralismo. Los germánicos tenían una infinidad de dioses, tenían cada
cada dios, bueno, los germánicos y también los latinos y los griegos tenían cada estado y cada nación tenía su dios y no había nunca problemas por ello. Eso quiere decir que el Estado estaba abierto a diferentes sensibilidades, y permitía, si tú tienes un dios que tiene una parte de la verdad, pues tú sabes que a los de la otra ciudad pues también tenían su parte de la verdad, entonces eso te podía favorecer el diálogo, intentar comunicarte con él y bueno, esto es el fundamento precisamente de la democracia moderna, que viene de allí. Lo que pasa es que esta democracia gobierna estuvo contaminada por el judeocristianismo, o sea, el monoteísmo procedente del judeocristianismo, pues contaminó severamente estos principios culturales y morales de nuestra sociedad. Con ello no quiero decir que haya que perseguir al cristianismo, hay que respetarlo y como religión de muchas personas y como tal merece mi respeto, pero esto no significa que considere que el cristianismo o el judaísmo o el islamismo tengan que ser un fundamento de nuestra sociedad. Han de mantenerse en el ámbito puramente privado y no salirse de allí. Desde ese criterio, decir que España impone un sistema de cultura a Cataluña, pues es sustancialmente, pues, distorsionar la realidad. España no puede imponer un sistema de cultura a Cataluña porque el sistema de cultura fundamental, los criterios, las ideas de bien y los criterios morales de Cataluña y de España son los mismos. Por lo tanto, tú no puedes imponer a una persona, tú no puedes obligar a creer a una persona que 2 y 2 son 4 cuando esta persona ya sabe que 2 y 2 son 4, no hace falta imponérselo. Ya estás partiendo, pues, que esta persona es perfectamente consciente que 2 y 2 son 4. Pues en este sentido, pues España no puede imponerse como forma de cultura a Cataluña porque la forma de cultura de España, la básica, la relacionada a nivel de valores, pues es básicamente la misma. Lo que son los valores fundamentales de España y Cataluña es lo mismo. Por lo tanto, no puede haber una imposición de la culturalidad española a la culturalidad catalana. Y esto es decir que España nos oprime, por lo tanto, por parte de la historiografía catalana, que España nos oprime, en este sentido, pues es un absurdo, porque la forma de cultura básica, la que está relacionada con los valores fundamentales, es la misma. Bueno, pues esto es una cuestión que siempre han sabido los catalanes desde antiguo, desde la época de Jaime I. El otro día hice una cita del libro de Sfers, precisamente, que dice que una de las misiones de los catalanes es salvar España. Claro, en este caso sabían que el sistema de cultura de Cataluña, el de España, bueno, y el de Castilla en ese caso, era el mismo, y que todos tenían que luchar unidos para salvar a España. En este caso identificaban a España con un territorio, también con un ámbito territorial, y además con una cultura, con la cultura cristiana, y esto siempre se ha sabido en el pregón de los tres comuns. También se habla que se está luchando por la libertad de España en el 11 de septiembre de 1714. De alguna manera los catalanes siempre hemos sabido que Cataluña y España siempre hemos sido lo mismo. Y esto se empezó a olvidar a partir, en esto lo de la razón del pueblo blanco, se empezó a olvidar a partir del siglo XIX, con el romanticismo. Pero claro, aquí hay otra cuestión a tener en cuenta, y es una cuestión fundamental que también hay que tener en cuenta. Ahora voy a... Bueno, pues el problema es que la cuestión es más compleja de lo que he dicho hasta el momento, porque hay que entender que un sistema de cultura, por ejemplo, la civilización occidental,
no se puede entender como un bloque, como un solo bloque, sino se debe entender o se puede comparar más bien con una estructura fractal. Como un árbol, por ejemplo. La cultura occidental es un árbol, pero este árbol tiene muchas ramas, tiene muchos ramilletes, tiene muchas hojas, tiene muchas flores, y por lo tanto tiene dentro de sí, engloba, aunque tiene unos valores fundamentales, el tronco serían los valores fundamentales derivados de Grecia y de las Germanias profundas. Pues ese tronco fundamental, ese tronco de valores fundamental está allí y es lo que sostiene toda la cultura occidental. Pero esa cultura occidental tiene muchas ramas y muchas derivaciones, y es como hay que entender la cultura. Y España sería una de esas ramas, pero España no es tampoco un bloque unitario. Es también como otra rama de la cual se derivan otras ramas. Y Francia también es como una rama de la cual se derivan otras ramas, incluso las ramas de Francia y de España de alguna manera se mezclan, y es difícil separar a este nivel las culturas. Es un poco, incluso la analogía con el árbol es un poco deficiente, pero bueno, básicamente nos puede ayudar, y es lo que hay que entender. Y es ahí donde se deriva el conflicto. Cataluña tiene sus peculiaridades, y entonces la falta de reconocimiento de esas peculiaridades también puede generar conflictos de alguna manera, y en algún sentido España a veces ha fallado en reconocer, sobre todo en el momento que se pretendía modernizar al Estado, con la llegada de Felipe V. Felipe V, pues en su cabeza estaba crear un Estado moderno, un Estado más eficiente. Entonces, para crear un Estado más eficiente, pues hay que unificarlo todo, hay que unificar las leyes, hay que unificar el lenguaje, hay que crear un Estado moderno, hay que partir de esa idea. No es con la idea de perjudicar a Cataluña, es decir, soy muy malo y quiero machacar a Cataluña y quiero destruirla porque odio a los catalanes. No, eso sería un absurdo, sencillamente. Lo que trataba de alguna manera Felipe V, pues era, a partir de las épocas de Felipe V, pues crear un Estado pues moderno, y esto significa, pues para crear un Estado más moderno y más práctico, pues de alguna manera hay que crear un Estado más uniforme. Esa es la idea de la modernidad, es lo que hizo Francia. Francia de alguna manera lo hizo mejor que España, fue capaz un poquito de cautivar a las distintas nacionalidades francesas, y España lo hizo menor, lo hizo de una manera menos efectiva. Y esto de alguna manera pues generó estas fuerzas centrípodas. Y es aquí también, esto es otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de entenderlo. Proteger esas libertades individuales, que a su vez van asociadas a las libertades de un grupo, al reconocimiento de un grupo, pues puede ser muy fácil, por ejemplo, o teóricamente debería ser muy fácil en el caso del Brasil, pues con determinadas tribus amazónicas, pues ya que se puede considerar, bueno, esta gente, estos indígenas, pues son ciudadanos, pero tienen sus particularidades culturales, pero aunque están bastante aislados, si reconocemos sus derechos y dejamos que se regulen por sus propias leyes, por sus propias costumbres, los dejamos en paz y no los molestamos, pues esta gente pues pueden vivir tranquilamente según sus normas. También tendrán derecho, evidentemente, a salir de la tribu y a integrarse en la sociedad moderna cuando quieran, pero se les puede dejar relativamente en paz y no van, de alguna manera, pues a vulnerar los derechos de nadie. Es muy difícil, ya que de alguna manera están bastante aislados, pues no van a suponer ningún problema el reconocimiento de sus libertades. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de grupos étnicos, de naciones culturales, dentro de naciones políticas, que a su vez, aparte de ser naciones políticas, también son naciones culturales, no solamente son naciones políticas? Entonces, ¿qué sucede con estas naciones? Ya que están más interrelacionadas, no están tan desconectados, y el reconocimiento de sus derechos pues pueden suponer obligaciones muy directas hacia otras nacionalidades de ese mismo estado, de esa misma nación política. Y también hay que entender que la idea de bien de ese sistema de cultura
o los bienes que pretende proteger ese sistema de cultura, pues pueden entrar en contradicción con los bienes generales del Estado, pues del Estado o de la nación política que los alberga. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar todo esto? ¿Es posible hacerlo? Este es el gran problema. Esta es la cuestión. Bueno, pues como primer apunte diré que es posible hacerlo cuando las ideas de bien pues son la misma, como ya hemos dicho. Las ideas de bien para todas las ideas o los principios morales de toda la civilización occidental vienen a ser los mismos. No es tan fácil y esto es una cosa que hay que discutir en otros vídeos cuando estamos tratando de comunidades cuyos valores y cuyas ideas de bien entran en contradicción con la nuestra. Por lo tanto, ahora hablaré en el caso de las nacionalidades que están dentro de los patrones de la cultura occidental y el modelo de Estado que propondré parte de esta premisa, que estamos siempre dentro del marco de las diferentes etnias que comparten los valores fundamentales de la civilización occidental, que en este caso sería la verdad racional. Pero bueno, así ya tenemos las dos vertientes. Por un lado, considero que hay una idea de bien o unos criterios morales fundamentales que comparten tanto España como Cataluña. Por lo tanto, la actividad política tendría que ir en la misma dirección. No haría, en este sentido, pues ya vemos que hay una especie de unidad, al menos en los criterios de valores por los cuales se debe de regir una unidad política, tanto en el caso de España como en el de Cataluña. Y por otro lado, hay unas particularidades culturales que son importantes y que deben mantenerse y que deben respetarse. Entonces, si pensamos que toda demanda de reconocimiento genera obligaciones para los demás, entonces también hemos de pensar hasta qué punto debemos exigir el reconocimiento, hasta qué punto debemos exigir unos determinados derechos. ¿Cuál es el límite de estos que debemos poner a estos derechos? Esta es la reflexión que debe hacerse. Así, si los objetivos políticos fundamentales son los mismos, ¿para qué queremos una entidad política diferenciada? Si todos corremos la misma dirección, ¿para qué queremos una entidad política diferenciada? De hecho, ya digo que en el fondo lo que debería constituirse es una síntesis superior y establecer una unidad política a nivel europeo. Esta sería la síntesis que debería de hacer. Lo que no considero necesario es luchar por establecer una unidad política inferior, cuando a nivel de valores, a nivel de las ideas y bien fundamentales es la misma, y solo te separa la cuestión cultural. No hace falta una unidad política, porque el fundamento de una unidad política han de ser los valores. Por lo tanto, en este sentido no hace falta crear una Cataluña independiente. Es que en este sentido no haría falta ni una comunidad autónoma. No sería ni necesaria una comunidad autónoma, sería un elemento superficial. De la misma forma que si hubiera una unidad europea, tampoco sería necesario una unidad, un Estado español y un Parlamento español. Haría solamente con un Parlamento europeo ya sería suficiente para mantener esa unidad política. Porque, claro, el objetivo político fundamental, basado en valores, pues sería el mismo. Entonces, a mí estas entidades políticas, una comunidad autónoma catalana, una comunidad o una nación catalana independiente dentro de Europa, y una comunidad autónoma o una especie de Estado federado español dentro de Europa, también sería superficial, sería absolutamente innecesario,
cuando la idea de bien de los europeos sería la misma. Entonces, para mí todas estas entidades me parecen superficiales. Bueno, también deberíamos o podríamos pensar que es perfectamente compatible pues mantener esa nación política general, como puede ser España, como puede ser Europa, pero mantener las otras naciones culturales menos extensas, pues mantenerlas dentro de otras unidades políticas que a su vez se podían federar con España o con Europa directamente. Entonces, claro, podías decir, sí, esto así preservarías la unidad política, la unidad de fines políticos, pero al mismo tiempo pues reconocerías las singularidades culturales de cada una de las nacionalidades que están dentro de Europa. Esto en teoría sí podía ser factible. El problema de todo esto, que estas entidades políticas, por ejemplo la Generalitat, por ejemplo la Junta de Galicia y todas estas entidades políticas se han convertido en agencias de colocación. No son entidades al servicio de la comunidad, sino que son agencias de colocación que están en manos de las oligarquías locales y de las oligarquías políticas, y que sirven puramente pues para poder colocarse ellas a vivir de la política y a vivir de los impuestos. Actualmente no sirven para nada más. Están ofreciendo un servicio que podría ejercer directamente el Estado central y lo único que hacen es encarecer este servicio, hacerlo más costoso y menos eficiente, considero yo, porque estás duplicando organismos, estás duplicando costos. Por lo tanto, considero que que hay que aplicar la navaja de Occam. Hay que aplicar la navaja de Occam y decir lo que es superficial hay que eliminarlo. Y más cuando se está hablando de dinero público. Esto atentaría contra el reconocimiento de una cultura. Pues no necesariamente, porque ya hemos dicho que podemos elegir un gobernador civil que tendrá una pequeña institución alrededor suyo, que se puede dedicar precisamente, pues ya, si está elegido democráticamente, se puede dedicar precisamente a proteger a esta cultura, y se puede crear una especie de institución que tenga una autonomía cultural y que pueda pues ofrecer sus servicios al sistema educativo y ofrecer sus servicios culturales a todos los ámbitos, y promover la cultura catalana o la cultura andaluza o la cultura gallega, y entonces se puede preservar esta cultura, protegerla incluso y fomentarla, y en este sentido pues solo hace falta una autonomía cultural, no hace falta nada más, ya que lo que se quiere defender es la cultura catalana y la nacionalidad catalana. Pues solamente considero que existiendo una institución que preserve esta cultura catalana ya es más que suficiente. No hace falta, cuando los valores fundamentales son los mismos, los valores políticos son los mismos, pues no hace falta crear una institución diferenciada que persigue los mismos valores, que son las del bien público, que son las del estado del bienestar, que son las de las libertades fundamentales, y que son unas ideas que se entroncan en unos valores comunes. Por lo tanto, solo nos hacen falta instituciones que preserven aquellas particularidades. Para lo general, para defender los valores que nos conciernen a todos, pues con una institución que nos rija a todos, esto es más que suficiente. Este sería mi criterio. De esta manera, pues preservamos dos cosas. En primer lugar, la igualdad jurídica. Una nación moderna se ha de caracterizar, si no, no estamos en una nación. Este era el ideal de la Revolución Francesa,
de la igualdad jurídica. Todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente de quiénes seamos, de dónde seamos y de cómo pensemos y de qué cultura tengamos. Todos tenemos, y esto es el ideal de la revolución ilustrada. Todos hemos de tener los mismos derechos, hemos de estar sometidos a las mismas leyes. Si no estamos sometidos a las mismas leyes, no formamos una nación y mucho menos una nación moderna. Por lo tanto, esto es el primer punto. Así, no pueden haber unas leyes diferenciadas entre los catalanes, los gallegos y los extremeños. Y si algún día se produce se constituye una nación política europea, que a su vez sería una nación cultural, ya que esa nación se fundaría a partir de unos valores comunes, pues también tendríamos los mismos derechos y las mismas obligaciones que un francés, que un polaco, que un alemán, y formaríamos todo parte de la misma nación. Esto significa que estaríamos sometidos todos a la misma ley, y esto es el fundamento de un Estado moderno. En el caso contrario, estamos casi en un sistema de feudos, o sea, todo lo contrario a la modernidad, y este es el ideal de la Revolución Francesa. Y esto sería el primer derecho, que es el derecho a la igualdad de todos. Esto también significaría que el voto no valdría más el de una provincia que el de otro. Todo el voto tendría el mismo valor en todos. Todo el voto valdría una unidad. Y todo contaría y tendría el mismo valor. Esto por un lado. Por otro lado, pues también se preservarían los derechos culturales, ya que las culturas, en tanto que tendrían todas las naciones culturales, en tanto que tendrían una autonomía cultural, pues podrían desplegar su forma de cultura particular, ya que la forma de cultura general, en tanto que está asociada a los mismos valores, pues sería precisamente la que está relacionada con esos derechos y con esas obligaciones comunes. Por lo tanto, esa nación cultural, pues esa autonomía cultural ya sería suficiente para preservar los derechos culturales de estas naciones. De esta manera yo creo que así se compatibilizarían los dos derechos. El derecho a no cargar de obligaciones innecesarias a los que comparten la comunidad política contigo, la comunidad política superior contigo, y al mismo tiempo pues tendrías el derecho a preservar y las instituciones adecuadas para preservar tu cultura, para fomentarla, para protegerla y para cuidarla. Y por ejemplo, pues se podía mantener el Institut d'Estudis Catalans y se podía mantener pues muchas otras fundaciones que protegen, tanto públicas como privadas, que protegerían la cultura catalana y que la fomentarían y que la ayudarían a desarrollarse, que podrían incluso pues compatibilizar la iniciativa privada y la iniciativa pública en este sentido. Pero al mismo tiempo, al no crear una especie de infraestructura estatal que a su vez generaría leyes diferenciadas en relación a otros integrantes de la comunidad política superior, al no crear estas leyes diferenciadas, pues preservarías la igualdad jurídica y preservarías aquello que es más preciado dentro de los ideales ilustrados, que es el sometimiento a las mismas leyes, a los mismos derechos, a las mismas obligaciones. Y en todo caso, tu reconocimiento exigiría las mínimas obligaciones a los demás. O sea, tú tendrías tu reconocimiento y este reconocimiento grabaría al mínimo las obligaciones que tenían que soportar los demás. Y al mismo tiempo tú también tendrías el derecho a no verte grabado por las obligaciones que te pondrían otras instituciones derivadas de otras nacionalidades o de otros sistemas de cultura. Esta es la básica ley fundamental. Todos debemos estar sometidos en una nación política a las mismas leyes y todos debemos ser iguales en este sentido. Esto es el fundamento de la Ilustración y esto es por lo que hay que luchar, básicamente.
aunque haya que luchar también por la preservación de las particularidades culturales nacionales. Y bueno, y si tenemos una concepción socialista de la vida, entonces tendremos más obligaciones en relación con las demás personas, más obligaciones, pero en todo caso, de la misma forma que nosotros tendremos más obligaciones con los demás, también los demás tendrán más obligaciones con nosotros. Y de alguna manera esta distribución de obligaciones será igualmente igualitaria. De la misma forma que desde un criterio liberal se mirará de cargar al mínimo las obligaciones a los demás. Desde un criterio socialista, si el socialismo exige mayor solidaridad, por lo tanto también exigirá más obligaciones para todos, pero estas obligaciones han de ser en todo caso igualitarias, han de tener una base fundamental igual, y esto sería otro de los fundamentos de un Estado moderno, aunque este Estado moderno fuera el socialista. Bueno, de hecho, esto es lo que he aprendido de la lectura de lo que aprendí ya hace tiempo, de la lectura de los comunitaristas de Taylor, que está, por decirlo así, es una obra menor, tiene otras obras más monumentales, pero bueno, esto es básicamente lo que he aprendido de estos, que toda demanda de reconocimiento exige establecer derechos y por lo tanto exige cargar de obligaciones a los demás. Por lo tanto, siempre hay que fijar unos límites, ya que cargar al mínimo posible las obligaciones compatibles con el reconocimiento de estos derechos asociadas a determinadas minorías o asociadas a determinadas nacionalidades o a cualquiera que sean las características del grupo social al que se quiera reconocer. Esto es básicamente lo que he aprendido de esta corriente de pensamiento. Bueno, dicho esto, ya solo queda despedirme y dar las gracias a todos los que hayan visto este vídeo. Hasta luego.